Les pido que por favor en YouTube busquen el video que está titulado VIH, SIDA, replicación y HART. Es un video que dura un poco más de 7 minutos, está muy bien realizado, en el que habla todos los mecanismos acerca de la replicación y los sitios de acción de los diferentes antirretrovirales que hacen parte de la estrategia de terapia antirretroviral altamente activa o HART en inglés. No voy a presentar el video acá, puesto que no soy el autor del mismo. Entonces les pido por favor que lo busquen en YouTube con esas palabras. Continuando con la patogénesis de la infección por VIH, entonces tenemos que la infección ocurre habitualmente en las mucosas. Entonces, por ejemplo, en la mucosa vaginal, en la mucosa rectal, y a nivel de las mucosas, específicamente en las células dendríticas, que es lo que aquí está abreviado como DCs, en los macrófagos y en las células T que tienen receptores CCR5 de los linfocitos CD4. Estas células que están presentes acá, en los linfocitos T, en las mucosas o en los macrófagos, van a llevar la infección inicialmente a los nódulos linfáticos y de allí va a producirse una primera viremia, una gran viremia que da manifestaciones como el síndrome de VIH agudo. Luego de esta presentación de síndrome de VIH agudo, ocurre un periodo asintomático en el cual hay un nivel, digamos, de base de viremia de VIH, un nivel de mantenimiento, en el cual poco a poco va ocasionando alteraciones en el sistema inmune que se va manifestando por linfadenopatía persistente, y por el otro lado esta gran viremia también hace que muchos de estos virus infecten el sistema nervioso central y produzcan una enfermedad leve. Conforme va pasando el tiempo, aquí vemos acá el tiempo, lo que ocurre en días, acá al principio, entre lo que ocurre la infección de las células de la mucosa, la infección de los nódulos linfáticos, luego en semanas, lo que ocurre de la viremia, gran viremia, el síndrome agudo de infección por VIH, el periodo asintomático persistente, hasta que finalmente las células T CD4 que también expresan este receptor que es el CXCR4 también se ve comprometido. Luego con el paso de los años vamos a tener nuevamente una gran viremia con una caída precipitosa en el número de los linfocitos TCD4, también con una caída importante en los linfocitos TCD8, y ya es cuando, teniendo CD4 bajos, CD8 bajos, vamos a tener manifestaciones de inmunodeficiencia severa, que se da básicamente por la presencia de infecciones oportunistas, por la presencia de activación de virus latentes o de cáncer relacionado con virus. Esto por el lado de la inmunodeficiencia, y por el lado del sistema nervioso central, con el paso de los años vamos a tener cuadros de demencia por VIH. Como vemos, la célula que más se ha asociado con las manifestaciones clínicas de la infección por VIH es el linfocito TCD4. Entonces este linfocito TCD4 ejerce muchas funciones. Tiene funciones de crecimiento y control de las respuestas inmunes innatas. También participa en la activación de las células epiteliales, de los neutrófilos y los macrófagos, que nos ayudan a controlar infecciones bacterianas, de bacterias intracelulares, por ejemplo, la micobacteria, y de hongos. Esto mediado por interleuquina 17, interferón gamma. Y en cuanto al crecimiento y control de la respuesta inmune innata, está mediado básicamente por factores de crecimiento y factor de crecimiento tisular beta. El crecimiento y control de las células B también es ejercido por los linfocitos TCD4 mediante la producción de interleuquina 4, 5 y 10.
y a través de la producción de interleuquina 2 también participa en el crecimiento de las células natural killer de los linfocitos TCD4 y de los linfocitos TCD8. Y a su vez, este crecimiento está mediado por interferón gamma y finalmente lo que en términos generales nos ayuda este tipo de crecimiento es a controlar virus, bacterias intracelulares, tumores y a evitar la progresión del VIH. Entonces, como vemos, si tenemos anulada la función del linfocito TCD4 o suprimida por la infección viral, vamos a tener grandes complicaciones desde el punto de vista inmunológico, no solamente de la inmunidad mediada por células, que básicamente esto es lo que hace, sino también de inmunidad que tiene que ver con otro tipo de células que se activan, como los neutrófilos, los macrófagos, y también puede llegar a tener compromiso de las células B. O sea, como vemos, es una inmunodeficiencia generalizada, obviamente que parte de la inmunidad celular es la mediada por los linfocitos T, pero que puede en conjunto afectar toda la inmunidad. Entonces, dentro de los mecanismos de enfermedad tenemos que el virus de inmunodeficiencia humana afecta o infecta principalmente las células TCD4, las células de la línea mieloide, monocitos, macrófagos alveolares, las células dendríticas, las células de la microglía del cerebro, causando infecciones líticas de linfocitos TCD4 permisivos activados e induce la muerte similar a la apoptosis en las células TCD4 que no son permisivas. El virus causa una infección latente y productiva de bajo nivel de las líneas del linaje de células mieloides y de las células T de memoria. El virus causa formación de sinsitios con las células expresan grandes cantidades de antígeno TCD4 y esto lleva a una subsecuente lisis de las células. El virus altera las células T, las células dendríticas y la función celular de los macrófagos. El virus reduce los números de células TCD4 y la activación de las células ayudadoras de las células TCD8, de los macrófagos y de otras funciones celulares. El número de las células TCD8 y la función de los macrófagos también está comprometida o disminuida y las células infectadas de la microglía también pueden comprometer la función neuronal. En cuanto a los mecanismos de evasión del sistema inmune que tiene el virus del VIH, tenemos bastantes. Por un lado, al infectar las células dendríticas, los macrófagos y las células TCD4, lo que va a hacer es perder todo el activador, los activadores y los controladores del sistema inmune. También mediante mutación de la molécula GP120 hay como una deriva antigénica, lo que va a traducirse en la evasión de la detección de anticuerpos. También mediante la glicosilación pesada de la molécula GP120 evade también la detección de anticuerpos y cuando también ocurre diseminación directa célula a célula y formación de sinsitios, también ocurre evasión del sistema de detección de anticuerpos. En esta gráfica está representada el curso natural de la infección por VIH, nuevamente como en la otra gráfica que hablábamos de días, semanas y años. Aquí vemos también varios comportamientos. Por un lado, el color amarillo significa lo que ocurre a nivel viral de la expresión de la viremia. ¿Sí? Aquí vemos. En morado vemos el conteo de los linfocitos TCD4 y en azul vemos la expresión de los anticuerpos contra el VIH. A pesar de que generamos anticuerpos, estos anticuerpos no inducen ninguna protección. Podemos también dividir la infección en 3 estadios grandes. El primer estadio, en la cual digamos que no hay una gran depresión de los linfocitos T, a pesar de que ya ha ocurrido una gran viremia y de que tenemos una alta producción de anticuerpos, digamos que están por encima de 500 los CD4, luego tenemos un
segundo periodo en el cual ya caen los linfocitos TCD4 entre 500 y 200, esto para el caso de los adultos, que es un estadio en el cual ya hay una disfunción inmune subclínica, que puede que el paciente aún no tenga manifestaciones clínicas, que puede transcurrir entre los 2 años y un poco más de los 5 años después del contagio. Y por último, tenemos un periodo en el cual hay un estadio 3, en el cual ya hay como tal una manifestación de inmunodeficiencia sistémica que ocurre entre los 5 años y medio, un poco más, en adelante. Por este lado aquí vemos representada la carga viral, aquí está por número de copias, entonces aquí tenemos 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones. Aquí también podemos representar los virus que están asociados con el receptor CXCR5 y aquí es CXCR4, perdón. Entonces, inicialmente ya habíamos dicho que los linfocitos TCD4 que estaban afectados son principalmente, aquí lo volvemos a mencionar para que no se nos olvide, ahora se me olvidó, acá, los CCR5, perdón, inicialmente, y luego los CXCR4 en la parte tardía de la infección. Volvamos acá, entonces CCR5, inicialmente CCR5 y luego CXCR4, los linfocitos que están infectados, entonces que tienen este receptor. Bueno, digamos en cuanto a la parte clínica, aquí tenemos el periodo de infección aguda, ¿cierto? Acá también podemos hacer la detección del antígeno P24. Aquí tenemos el periodo de latencia clínica, que puede ser de 6 meses a un poco más de 3 años, en el cual hay compromiso crónico de linfadenopatía. Aquí ya en el estadio 3 empiezan a aparecer el compromiso de las membranas mucosas y de la piel, y finalmente en el estadio 3, a finales del estadio 12, es que aparecen todas las manifestaciones como tal de SIDA, lo mismo que la demencia por SIDA. Y aquí representado en esta escala está el conteo de CD4, que ya lo habíamos mencionado, 500 y 200 como puntos de corte. Entonces, lo que tenemos es, al inicio, una gran viremia, que luego baja y se mantiene en estado estable hasta que ya empieza la fase final, la cual nuevamente aumenta la viremia en forma significativa, por encima de las 1000, 10.000, 100.000 copias, es cuando ya tenemos una fase final. Aquí vemos el descenso cada vez más notorio de los linfocitos TCD4, y cuando sube la viremia, ya en su fase final, es cuando caen dramáticamente por debajo de 200 los linfocitos TCD4, y es cuando tenemos más dificultades para poder controlar la infección en estos pacientes. Y los anticuerpos, que han estado siempre muy altos, puede que al final de la infección caigan también en forma, digamos, paradójica, y puede ser pues secundario a la misma inmunosupresión, que ya el paciente ni siquiera tiene capacidad de producir pues anticuerpos.